Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Administración de Operaciones. Nuestra presentación es del capítulo 2 y 3, que llevan por nombre capítulo 2, perfil de las actividades de almacenamiento, y capítulo 3, medición y benchmarking del desempeño de un almacén, del libro Logística de almacenamiento y manejo de materiales de clase mundial. Los integrantes del equipo son Oscar David Franco Medina, Antonio Zacarías, Giovanna Torrero, Mitzi Carreño Espino, Antonio Morales Domínguez, con el profesor Daniel Coraza. Capítulo 2, Administración de operaciones. Perfil de las actividades de almacenamiento. La identificación de los perfiles de las actividades de almacenamiento se logra con el análisis sistemático de las actividades por artículo. El proceso de crear perfiles por actividad está diseñado para identificar rápidamente la raíz de los problemas en el flujo de la información y los materiales, para señalar las principales oportunidades para hacer mejoras en los procesos y para construir una base objetiva sobre la cual pueda tomar decisiones el equipo del proyecto. Creación de perfiles. Los perfiles sirven para la recopilación de los datos, la compilación de los datos, el análisis de los datos y el proceso de la presentación de los datos. Aspectos principales y motivaciones para la creación de perfiles. Cuando se realiza adecuadamente, la creación de perfiles revela rápidamente oportunidades de diseño y planificación de almacenes difíciles de identificar de manera natural. La abundancia de información estimula a pensar creativamente. La creación de perfiles para diferentes actividades funciona de la misma manera. Perfil del pedido del cliente. En términos generales, los materiales y la información deberán moverse con fluidez a través del almacén para facilitar un excelente almacén dentro de un almacén. Algunos clientes exigen, tanto de un almacén, representar una porción tan grande de las actividades y tienen requisitos tan altos de servicio al cliente. La filosofía del diseño de un almacén dentro de un almacén nos permite dividir y alcanzar la misión de almacenamiento. Perfil por pedido al cliente. En estos casos tenemos que la distribución de la mezcla de pedidos, distribución por líneas y por volumen por pedido, distribución de volumen por pedido y distribución de líneas por pedido. Distribución de la mezcla por pedido. Existe una variedad de distribuciones por mezcla de pedidos que son útiles para diseñar la estrategia operativa de un almacén, que son mezcla categórica, por unidad de manejo y por incremento de pedidos. En muchos casos, la estrategia general de operación de un almacén queda determinada por la mezcla del pedido, el grado al cual los pedidos requieren artículos de múltiples categorías. Si los pedidos son puros, o sea, tienden a consistir en una sola categoría de artículos, entonces se nota claramente desde el inicio que si se zonifica de esta manera el almacén, y esto resultará en buena productividad y servicio al cliente. Mezcla por unidad de manejo. La distribución de mezclas en tarima llena parcial y la distribución de caja llena fraccionada son dos reveladoras distribuciones de mezclas por unidad de manejo. Distribución por mezcla de tarima llena o parcial. Con la distribución de mezclas de tarima llena o parcial, intentamos determinar si necesitaremos áreas separadas para la preparación de tarimas y para la preparación de cajas. Distribución por mezcla de caja llena y fraccionada. Por medio de esta distribución intentamos determinar si debemos crear áreas separadas para la preparación de las cajas llenas y fraccionadas.
se realiza desde el mismo sitio de localización del artículo, pasillo o área de un almacén. Distribución por incremento de pedidos. Por medio de la distribución por incremento de pedidos, determinamos la proporción de una carga unitaria que solicite un cliente en su pedido. Distribución por líneas de pedido. Primero, los pedidos de una sola línea podrán ser pedidos atrasados. Los pedidos atrasados son una excelente oportunidad de realizar el cross-docking. Segundo, los pedidos de una sola línea podrían ser pedidos pequeños, de emergencia. Estos se pueden agrupar para realizar recorridos de preparación de una sola línea, y si los pedidos se imprimen en secuencia de localización, podemos tener recorridos de preparación muy eficientes. Tercero, los pedidos de una sola línea también podrán representar una oportunidad de crear una línea dinámica, línea de preparación unidimensional. Distribución de líneas y por volumen de pedido. La distribución por líneas y por volumen por pedido une en un solo perfil la información crítica necesaria para determinar la estrategia de preparación de pedidos. Es una distribución conjunta que clasifica todos los pedidos en categorías de líneas por familias y volumen por familia. Perfiles por orden de compra. El perfil por orden de compra incluye las mismas distribuciones que el perfil de por pedido al cliente. La única diferencia en este caso es que se trata de las actividades que entran al almacén en vez de la actividad de salida. Mi nombre es Giovanna Torrero, estoy exponiendo para la materia de investigación de operaciones 1 en el Instituto Tecnológico de Tijuana, lo que es mi tema. Ese es mi tema, perfil por actividad por artículo. El perfil por actividad por producto se utiliza principalmente para el almacenamiento en el almacén, para decidir artículo por artículo. También para el modo de almacenamiento que se le debería de asignar al producto. También en cuanto al espacio que se le debería asignar al producto en ese modo de almacenamiento y dónde se debería ubicar el artículo dentro de ese modo de almacenamiento. El perfil por actividad por producto también incluye las siguientes distribuciones por actividad. Tenemos la distribución por popularidad, la distribución por cubicaje o movimiento volumen, distribución por popularidad volumen, distribución por pedido completado, distribución por correlación de la demanda, distribución por variabilidad en la demanda. Bueno, vamos a empezar con lo que es distribución por popularidad. La distribución por popularidad, a veces llamada como curva ABC o distribución de Pareto, indica el porcentaje X de las preparaciones asociadas al porcentaje de los SKU, clasificados por popularidad descendente. En el siguiente ejemplo se muestra una gráfica clásica de distribución por popularidad que señala que el 10% más popular de los artículos representa el 70% de la actividad de la preparación y el 50% más popular de los artículos representa el 90% de la actividad de la preparación. Los cambios drásticos dependiente en un gráfico de distribución podrían sugerir características especiales de ciertos artículos. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos una distribución por popularidad de artículo. Tenemos que la gráfica va en orden ascendente, es decir, tenemos del lado izquierdo el porcentaje de los alisamientos y tenemos abajo el porcentaje de los artículos. Y nos damos cuenta en los puntos, tenemos el alistamiento de las cajas fraccionadas, que son en este caso estas, aquí. Y va incrementando de 0%, va incrementando un 60, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta el 100%. Esto es con el fin de ir separando desde cuánto porcentaje tenemos en alistamientos y saber cuántos porcentajes de artículos van a estar en ese cada alistamiento.
El principio más importante, es asignar los artículos más populares a los sitios más accesibles dentro del almacén. El número de solicitudes del artículo es una verdadera medida de su popularidad, pero no es suficiente información para asignar artículos a modo de almacenamiento. La asignación correcta de artículos a los modos de almacenamiento asignado dependen de la distribución por popularidad y de la distribución por volumen movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de distribución por volumen movimiento. Tenemos del lado izquierdo igual el porcentaje de lo que son de los artículos y en la parte de abajo tenemos el volumen o el listado enviado por mes. Están en cúbicos, ¿no? Pero por ejemplo tenemos las barras donde nos está separando que por el 15% de los artículos tenemos esta cierta medida de medios en lo que son pies cúbicos. Bueno, tenemos que en este 20% de artículos hay esta medida en pies cúbicos, que son 0.5. Y tenemos, por ejemplo, en esta medida de 2 pies cúbicos, tenemos el 15% y lo va separando, ¿no? Dependiendo del artículo y el porcentaje. Con la distribución conjunta de popularidad, volumen, movimiento, podemos determinar asignaciones de acomodo inteligente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de distribución por popularidad de volumen de movimiento para preparación de cajas fraccionadas. Tenemos que aquí está el volumen, tenemos que el volumen va hacia arriba, pero la popularidad va hacia el lado derecho. Simplemente está fraccionado, digamos que esta es una bodega. Y aquí tenemos las estanterías en este espacio. Acá enfrente tenemos el estante de flujo, que es prácticamente el almacenamiento que tiene más movimiento. Tenemos acá abajo el almacenamiento con gaveteros, que es un espacio para poder acomodarlos. Y acá tenemos los carruseles. Todo va en orden, ¿no? Movimiento hacia arriba y la popularidad para acá, dependiendo de qué tanto ocupo que mi almacenamiento tenga tanto flujo, ¿no? Lo que no tiene tanto flujo va hacia acá, pero lo que sí tiene más flujo va hacia arriba. Vamos a ver un ejemplo de lo que es de distribución por volumen movimiento. Es la distribución más reveladora para determinar el modo de almacenamiento y tomar decisiones de asignación de espacio. Indican la porción de artículos que caen dentro de rangos preespecificados de volumen movimiento. Si los rangos especificados con anterioridad corresponden a alternativas de modos de almacenamiento, entonces la distribución esencialmente resolverá el problema de asignar modos de almacenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el espacio donde te dan la recepción, aquí está el almacenaje y acá está la expedición. Entonces todo va en orden o va acomodado, ¿no? Dependiendo de cómo se va acumulando lo que es el volumen y el movimiento. Aquí tenemos el volumen, pero acá está el movimiento, ¿no? Entonces va en un orden. En el siguiente ejemplo que está acá abajo, la figura 2.11, el 15% de los artículos se despachan en menos de 0.1 pies cúbicos por mes. Estos artículos podrían ser buenos candidatos para almacenamiento en gavetas o en cajas en los estantes. Al otro extremo de la distribución encontramos un 12% de artículos que mueven más de 1000 pies cúbicos, casi 200 tarimas por mes. Esos artículos podrían ser candidatos para almacenarlos en arrumes de estribas, estanterías de doble profundidad, estanterías deslizantes o callejones de flujos de tarimas. Aquí tenemos que es el ejemplo que estaba mencionado anteriormente. Tenemos aquí el porcentaje de artículos y aquí tenemos el volumen en pies cúbicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 15% está ocupando el 0.1 pies cúbicos, el 20% de los artículos está ocupando 0.5% de pie cúbico y así sucesivamente. Seguimos con este ejemplo, la distribución de popularidad de volumen movimiento. Cuando se realiza correctamente el acomodo inteligente, toma en cuenta tanto la distribución por popularidad de los artículos
como la distribución por volumen y movimiento. Estas distribuciones se pueden combinar en una distribución conjunta. Como lo vemos en esta parte, aquí están fraccionadas, ¿no? Tenemos el estante de flujo, tenemos almacenamiento con gaveteros, las estanterías y los carruseles. Tenemos acá arriba es el volumen y acá es la popularidad, ¿no? Entonces tenemos el estante de flujo, quiere decir que este es el estante que está almacenando, pero aquí también hay mucho flujo, ¿no? Es decir, lo que está entrando y saliendo más rápido de ese almacenamiento. Acá hay más estanterías y aquí tenemos carruseles. Aquí en este ejemplo, los artículos que exceden cierto nivel de volumen movimiento se asignan al estante de flujo, que se le llama al flow rack, que es este aquí, ¿no? Que lo mencionaba, los artículos con alta rotación de volumen y movimiento deben de restablecerse frecuentemente, por lo que se necesita un área de almacenamiento mayor y comparación con artículos con volumen de movimiento mediano y bajo. Por lo tanto, se les debe de asignar un modo de almacenamiento a lo largo de la línea de preparación. Los artículos de bajo volumen de movimiento y alta popularidad están causando muchas preparaciones por unidad del espacio que ocupan y no ocupan mucho espacio en líneas de preparación. En este caso se recomiendan carruseles livianos dirigidos porque la productividad de la preparación es alta y podemos darnos el lujo de tener los carruseles para artículos que no necesitan grandes espacios de almacenamiento y en la línea de preparación y no requieren restablecimiento frecuentemente. Por ejemplo, los carruseles no se prestan para el reabastecimiento y son caros por metro cúbico de espacio. No se puede justificar almacenar artículos de baja popularidad y bajo volumen de movimiento en modos de almacenamiento costosos. Esa parte es muy importante porque si son productos que realmente no son tan populares y su volumen de movimiento es muy bajo, pues realmente no conviene almacenarlos, ¿verdad? Muy costosamente. Son prácticamente artículos que no van a tener movimiento, entonces se pueden quedar en un estante, ¿no? O supongamos en diferente forma acomodado, que no tenga tanto flujo, y los que tengan más flujo y que son más populares, pues deben de estarse más separados con gavetas o con movimientos más rápidos, con gaveteros, donde se puedan estar entrando y saliendo, ¿no? El producto. Una vez que están asignados los modos de almacenamiento, las regiones preferibles para cada modo de almacenamiento se convierten en su distribución por popularidad, volumen, movimiento, como lo tenemos en este ejemplo, ¿no? Aquí hay una logística en este tipo de almacenaje. Estamos viendo los gaveteros, donde obviamente hay una separación para poder pasar. Son gaveteros muy largos. Y están divididos, ¿no? Hasta por orden alfabético, las líneas. Hay espacio suficiente entre uno a otro y a su vez también esos están divididos, ¿no? Los que tienen más movimiento, más flow, aquí están separados, ¿no? Para que puedan estar a la mano. Por ejemplo, en estos estantes, pues realmente el reacomodo es hacia arriba, ¿no? Tienen aquí un aparato, un tipo montacargas, donde a lo mejor supongamos que los que están hasta arriba realmente no tienen tanto movimiento que los que están hasta abajo, ¿no? Ok, seguimos. Distribución por artículo pedido completado. Identifica pequeños grupos de artículos que pueden completar grandes grupos de pedidos. Los grupos pequeños de artículos pueden ser asignados a pequeñas zonas de llenado de pedidos en los cuales la productividad, la tasa de procesamiento y la calidad de procesamiento son de 2 a 5 veces superiores que en el resto del almacén. Se construye a clasificar los artículos en orden descendente de popularidad, comenzando con el artículo más popular, luego los 2 artículos más populares, después los 3 artículos más populares y así va incrementando, ¿no? Los artículos se comparan con el pedido puesto para determinar cuál es la porción de los pedidos que pueden ser completados por un subconjunto dado de artículos. En este ejemplo, el 10% de los artículos pueden completar el 50% de los pedidos.
nos menciona, suponga que entramos a su almacén e identificamos el 10% de los artículos que puedan completar el 50% de los pedidos. Ejemplo, tenemos el ejemplo igual de distribución de artículo por pedido completado, donde tenemos del lado izquierdo de la gráfica el porcentaje de pedidos completados, que va del 0 al 100%, ¿de acuerdo? Y tenemos una distribución ABC donde le estamos dando más importancia, ¿no? Va de orden incrementándose. Entonces acá tenemos el porcentaje de artículos. ¿Okay? Supongamos que aquí tenemos un 10% de los artículos, perdón, nos está representando casi el 40% del pedido completado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los pedidos de caja completa, que esa es la simbología, los pedidos de caja, no lo alcanzo a leer muy bien, con caja fraccionada y tenemos el total, ¿de acuerdo? Entonces estos son los pedidos que están aquí por pedidos de caja fraccionada, pero también tenemos unos pedidos de caja completa, ¿no? Aquí no los está distribuyendo. Distribución por correlación de la demanda. Indica la afinidad de la demanda entre artículos individuales y entre familias de artículos, así como una minoría de los artículos en un almacén representa la mayor parte de la actividad de preparación. Ciertos artículos en el almacén tienden a ser pedidos juntos. En este ejemplo que tenemos aquí al lado derecho, los pares de artículos se clasifican con base en la frecuencia con que aparecen juntos en un pedido. Estamos buscando patrones generales. En este caso, estamos examinando los datos de una compañía de pedidos por correo. Los primeros 3 dígitos representan el estilo de la prenda. Por ejemplo, suéter de cuello redondo, suéter de cuello en V, camisa de cuello de tortuga, pantalones con pliegues, etc. El dígito del centro indica la talla de la prenda. ¿Okay? Entonces acá tenemos una información adicional donde 1 es igual a pequeño, 2 es igual a mediano, 3 es igual a grande, 4 es igual a extra grande, ¿no? Entonces, y el último dígito representa el color. Entonces, 1 es el blanco, 2 es el negro, 3 es el rojo, 4 es el azul, 5 es el verde, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, tenemos el estilo, tamaño y color. Supongamos que en el artículo número 189 tenemos que es un tamaño número 2, que sería mediano, y el número 4, que sería de color azul. Y sucesivamente, ¿no? Se va hacia acá. Igual aquí tenemos que es el estilo 189 y tenemos que es un mediano con un color, con lo que es un color blanco. La frecuencia de pedido en conjunto de estos dos es de 58 y va hacia abajo, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de este tipo de distribución por correlación de demanda, que estos estilos en conjunto con estas tallas tienen ese tipo de demanda, ¿verdad? Seguimos. ¿Cómo podemos aprovechar esta información sobre correlación de demanda para el acomodo inteligente de los artículos en el almacén? Estamos buscando el menor denominador común de la correlación, el factor que vaya a crear la mayor categoría de artículos. En este caso es la talla de la prenda. Así primero zonificamos al almacén por talla de prenda, creando una zona para tallas pequeñas, talla mediana, talla grande y extra grande en todos los estilos. En cada área por talla almacenamos juntos artículos del mismo estilo, mezclando colores dentro del mismo estilo.
Esta estrategia de zonificación nos permite crear recorridos de preparación basados en tamaño y estilo. Como resultado, el personal que alista los pedidos puede preparar muchos artículos en recorridos cortos de preparación. Como aquí lo tenemos un ejemplo, ¿no? Seguimos con el ejemplo de las prendas. Por ejemplo, aquí tenemos el almacenamiento, tenemos lo que son los rieles, aquí está separado, ¿no? Se dan cuenta, aquí están las camisas de color blanco, acá están las camisas de colores, supongo que ya están divididos también por tallas y por algún estilo, ¿no? Aquí tenemos otra logística, acá abajo están separados, acá también arriba hay más almacenamiento. Pero esto es lo que se trata de llegar, ¿no? Para llegar a esto, que todo esté acomodado para que la persona que esté trabajando sea más fácil el reacomodo o sea más fácil identificar la prenda si la tiene que enviar por correo, supongamos, más fácil la logística para la contabilidad también. Seguimos. Distribución por variabilidad en la demanda. Indica la desviación estándar de la demanda diaria de cada artículo. Infortunadamente, no es posible predecir la demanda diaria de los artículos. Es un proyecto reciente. Estábamos tratando de dimensionar el tamaño de las caras de preparación de una línea de preparación de cajas, de manera que cada cara de preparación tuviera las existencias para un día. La motivación era asegurarnos de no necesitar reabastecer los sitios durante el día. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de distribución por variabilidad en la demanda. Tenemos aquí en la media, tenemos lo que es la medida de la parte, el límite superior y tenemos en el límite inferior. Pero en la central o en el límite medio tenemos los picos, ¿no? Casi todos se concentran entre lo que es el 50% a lo que es después del 200%. Casi toda la mayoría de estos picos se concentraron dentro de ese mismo rango. Y esto que está aquí pues nos está midiendo pues tallas, colores, cómo lleva una gráfica, ¿no? De cómo se va incorporando esa logística y se va midiendo, ¿no? A la misma vez. Seguimos. El verdadero objetivo era asegurarnos de que no fuera necesario restablecer, durante un turno de preparación, es decir, 2 turnos de preparación por día y un turno de reabastecimiento por día. Por lo tanto, la cara de preparación debía estar diseñada para guardar la demanda promedio de un día, además para cubrir una desviación estándar de la demanda para una probabilidad del 5% de reabastecimiento y, y 2 desviaciones estándar de demanda para una probabilidad del 1% de reabastecimiento. Una vez que se rediseñaron las caras de preparación para acomodar esa variabilidad en la demanda, virtualmente se eliminó el reabastecimiento durante los turnos de preparación. Entonces, hasta aquí se da por terminado. Por mi parte es todo. Gracias.
A continuación veremos el capítulo 3, medición y benchmarking del desempeño de un almacén. Al hacer benchmarking o la comparación con estándares internacionales, fijamos objetivos de desempeño. Los objetivos deben fijar a mismo nivel o por encima de las normas de clase mundial, que la definición de clase mundial mejoren permanentemente. Si los objetivos se fijan por debajo de los estándares de clase mundial, podemos estar seguros de que cuando alcancemos estos estándares, al menos ya no estaremos tan atrasados como lo estamos ahora. El proceso de fijar puntos de referencia y objetivos redunda en estimar un beneficio no respecto a oportunidades cuantificadas de realizar las mejoras. Es por eso que se divide en 3 secciones. La primera sección nos da la introducción del benchmarking y la fijación de puntos de referencia y su aplicación a las operaciones, almacenamiento y distribución. La segunda sección nos describe los indicadores recomendados para valorar las operaciones de almacenamiento y distribución, mientras que la tercera sección nos representa el análisis de brechas del desempeño del almacén, una metodología formal para evaluar el desempeño de las operaciones del almacenamiento en cuanto a la productividad. Haciendo benchmarking para las operaciones de un almacén. Esta cuenta con 3 perspectivas, las cuales son benchmarks internos, los cuales se centran en las operaciones de una sola empresa. Los externos, que miran fuera de la industria a la cual pertenece la empresa. Y los competitivos, que analizan empresas que realizan negocios de una misma industria. A continuación, se presentan ejemplos de benchmarks externos, internos y competitivos. En esta diapositiva podemos ver un caso de Gillette, que es benchmarking interno. Esta empresa incluye instalaciones de manufactura y distribución en México, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú. Cada año los gerentes de logística de cada una de estas operaciones se comparan con los siguientes indicadores claves, los cuales son: desempeño en logística en exactitud en despacho, con una exactitud en inventario, la rotación de inventario, el nivel de servicio, la productividad en el centro de distribución, densidad del almacenamiento en el centro de distribución, tiempo de ciclo del pedido y porcentaje de pedidos perfectos. Entre los participantes existe una competencia amistosa para ganar el premio anual de cada categoría y el premio global del desempeño. En logística, el ganador de cada categoría debe enseñarle al resto del grupo cómo alcanzó tal éxito el año anterior. En este caso tenemos un estudio de la empresa Xerox, que es un ejemplo clásico de benchmarking externo, que buscó aliados fuera de su propia industria para fijarse referentes. Esta perspectiva externa es criticada para el éxito de un ejercicio de benchmarking. En primer lugar, la mayoría de los grandes cambios positivos en las prácticas del desempeño logístico han ocurrido en diferentes líneas de la industria. En segundo lugar, por lo general, es muy difícil encontrar la cooperación necesaria para hacerle justicia del proceso. Deben de sumar cuando menos los aliados, que son todos de la misma industria. Y en último lugar, si usted solamente hace benchmark dentro de su propia empresa, podría quedar a la cabeza de esa industria, que esto podría darle un gran beneficio. En la siguiente podemos ver lo que es el benchmarking competitivo. La primera iniciativa administrativa fue pedir una evolución del desempeño de la compañía, comparada con la de los principales competidores. Una importante empresa consultora facilitó la encuesta. Incluye datos relacionados con productividad en el trabajo, medida en unidades por hora hombre, costos de distribución como porcentaje de las ventas, rotación de inventarios, exactitud, etc. Los resultados de la encuesta rápidamente ilustran las fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto a distribución inmediatamente. A continuación, tenemos la medición tradicional del desempeño de benchmarking. Cada uno de estos estudios de caso es un ejemplo de cómo se debe aplicar la hora como un proceso de gestión conocido como benchmarking en el almacenamiento y la distribución. Según se ilustran estos estudios de caso, tradicionalmente el punto central y el punto de partida en el proceso se determina benchmarks, los cuales han sido la comparación de medidas cuantitativas del desempeño.
A continuación veremos una serie de tablas que nos darán este tipo de ejemplos, como medidas que sirven para iniciar el análisis. Ahora se tiene que la interpretación del desempeño meramente con base en ellas. Por ejemplo, el costo de almacenamiento y distribución como porcentaje de las ventas. Varía directamente y bastante según el volumen de lo que las ventas y el precio del producto. Aspectos de la operación que normalmente están fuera de control dentro de la gerencia de almacenamiento y distribución. El costo con el porcentaje de las ventas también varía mucho entre industrias. A continuación se presentan ejemplos de costos promedios, de logística como porcentaje de las ventas de la industria. Los costos del almacenamiento pueden variar entre un 10 y un 50% del costo total de la logística. Por último, tenemos los costos unitarios del almacenamiento. También podrían ser engañosas como puntos de referencia del desempeño. Así, meramente se puede calcular el costo normal del almacenamiento como la suma de costos de los tres principales recursos del almacenamiento. Estos incluyen mano de obra, espacio y sistemas, que podemos decir también son el manejo de materiales, almacenamiento y manejo de información. Las medidas del desempeño del almacén. Si el almacén y la empresa no es competitiva en comparación con potenciales proveedores externos, entonces la empresa debería reconsiderar su posición de operar directamente su almacén. Lo contrario aplicaría a empresas que fuera un operador de almacenes de clase mundial, en cuyo caso existe la oportunidad de convertir las operaciones de almacenamiento en operaciones externas, ya sean rentables para la industria o otras industrias. Podemos ver en este caso el desempeño que tiene la productividad del almacén. En la medida del desempeño más popular y tradicional de un almacén es la productividad. Nuestro indicador recomendado de productividad para el espacio de piso es la capacidad del almacenamiento, o sea, la razón entre la capacidad de almacenamiento de inventario y los metros cuadrados en el almacén que se obtienen de esa industria. También aparte de esto podemos ver la calidad del desempeño de un almacén. En esta existen 4 indicadores claves de la calidad del desempeño. 2 son por manejo entrante y otras 2 son por manejo saliente. La primera tenemos exactitud al acomodo. Este es el porcentaje de artículos acomodados correctamente. Le sigue la exactitud en inventarios, que es el porcentaje de sitios en el almacén y discrepancias en el inventario. Por tercero tenemos la exactitud de preparación, que es el porcentaje de pedidos preparados sin errores. Y por último tenemos la exactitud del despacho, que es el porcentaje de pedidos despachados sin errores. Por último, tenemos el desempeño del tiempo del ciclo del almacén. Para el tiempo de ciclo recomendamos que el almacén le haga seguimiento de los factores importantes. Uno de ellos es el tiempo del muelle al estante. Este es el tiempo transcurrido desde la recepción en las instalaciones del almacén hasta que esté listo para la preparación o el despacho. Y por último tenemos el tiempo de ciclo del pedido en el almacén, que es el tiempo transcurrido desde que un pedido se envía hasta el piso del almacén. Análisis de brechas en el desempeño de un almacén. El análisis de brechas en el desempeño de un almacén muestra metodologías de benchmarking para fijar referentes a fin de evaluar la utilización de la infraestructura del almacén. La infraestructura de un almacén tiene que tener personas, espacio y sistemas. Y la misión, despachar pedidos perfectos y consolidar inventarios. El valor de análisis de brechas es la presentación gráfica en una sola página del perfil de desempeño. El análisis señala rápidamente los puntos débiles y fuertes en el desempeño de la operación. El cuadro de brechas también se puede utilizar para fijar los objetivos de un proyecto. Otro uso del diagrama de brechas se presenta al comparar operaciones para potencial alianza de referentes. Para que la alianza funcione eficazmente, las partes deberían tener
fortalezas que se compensen y no que se traslapen. El análisis de brechas también se puede utilizar para justificar gastos de capital en nuevos sistemas de información y manejo de materiales. Índice de desempeño de almacenes. Se desarrolla con una técnica de la teoría de utilidad llamada análisis de envoltura de datos. Esta técnica se utiliza para calcular un índice de productividad a partir de una serie de resultados de tareas que son pedidos despachados, material almacenado, recepciones procesadas y el consumo de recursos que son horas laboradas, metros cuadrados y inversiones en sistemas. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Morales y yo les voy a hablar sobre los sí y los no en la automatización de un almacén y las prácticas y el desempeño de un almacén. Como primer tema les hablaré de los sí y los no en la automatización de un almacén. No suponga que la automatización resolverá una situación compleja. Sí, simplifique primero. Con frecuencia creemos que la automatización es una manera de darle fluidez a un proceso complejo o de hacerlo más eficiente. Y la realidad es que la automatización puede causar que el proceso sea más complejo aún. Aquí lo correcto sería, para darle fluidez a un proceso, es simplificando, es decir, eliminar la mayor cantidad de trabajo innecesario y a partir de esto analizar si existen puntos que pueden ser automatizados. Y recuerde que la automatización no debe ser el primer recurso, sino el último. No tome como un hecho la capacitación y la documentación. Sí, asigne el tiempo y el presupuesto necesarios para la capacitación y la documentación. Han existido casos de empresas que compran grandes sistemas de almacenamiento sofisticados, pero que desafortunadamente sus indicadores de clave de desempeño KPI están peor que cuando se instaló el sistema. Y esto se debe a la falta de capacitación hacia el personal y la falta de documentación del sistema. Por eso es muy importante que antes de adquirir un sistema de almacenamiento, hay que asegurarse de capacitar al personal para tener un buen funcionamiento y de contar con la documentación para, en este caso, evitar futuros problemas en el sistema. El número 3. No sea el conejillo de Indias. Sí, mire y evalúe el sistema propuesto en un ambiente real. Muchas de las empresas que desean implementar un sistema de almacenamiento optan por adquirirlo sin antes ver que el sistema sea adecuado a las empresas. Antes de implementar un sistema, se debe revisar y evaluar minuciosamente cada detalle para ver que el sistema que se va a implementar cumpla con las condiciones que requiere la empresa y en esto se debe visualizar físicamente que el sistema funcione correctamente y posteriormente tomar la decisión de que si es aceptado o rechazado. No justifique y diseñe el sistema en el vacío.
Si use un equipo multidisciplinario incluyendo gente de operaciones, ingeniería, servicio al cliente y sistemas. Uno de los problemas que cometen los encargados de llevar a cabo el proyecto del sistema de almacenamiento es de querer implementar un sistema que vieron, le sugirieron o que llevaron a cabo previamente con éxito sin antes consultarlo con el personal de diferentes áreas de la empresa y sin importar los análisis obtenidos. Si se desea implementar un sistema, primero se debe de contar con un equipo en el que estén involucrados personal operativo, ingenieros, calidad, planeación, compras, sistema, etc., para diseñar una solución que realmente funcione y que sea de beneficio para las partes involucradas en el proyecto. No acepte la justificación de un sistema nuevo tomando como referencia la situación actual. Sí justifique gradualmente el proyecto con miras a mejorar la situación actual. Otro de los errores que incurren los encargados del proyecto es de querer justificar el proyecto en base en la situación actual que pasa el proyecto. Sin embargo, esto no ocurre de la misma manera para todas las empresas. Se debe de contar con un estudio en base a la situación que atraviesa la empresa. Se deben considerar índices de desempeño, mejora de acomodo de material, agrupación de pedidos, planificación de recorridos de preparación y la simplificación del flujo de trabajo. No suponga que un mayor nivel de automatización redundará en mayor flexibilidad. Sí considere que los mayores niveles de mecanización serán un riesgo para la flexibilidad. Típicamente los sistemas altamente mecanizados son difíciles de reconfigurar. Una compañía que diseña, compra e instala un sistema automatizado de almacenamiento, después de cierto tiempo ve que drásticamente sus pedidos cambian drásticamente. Es decir, si el sistema fue de recuperación de tarimas y solamente se están produciendo cajas, pues el sistema es imposible de reconfigurar y en este caso pues la empresa tiene dos opciones: o seguir con el sistema que les está provocando baja productividad, o rediseñar el sistema en base a lo que el cambio en sus pedidos está pasando. Prácticas del almacén y desempeño del almacén. Con frecuencia, muchas veces en las empresas se suelen hacer la pregunta de qué distingue a los almacenes con desempeño de clase mundial al resto, y pues la principal característica son las prácticas. El almacén se desempeña en función de sus prácticas. Los indicadores de desempeño, ya sean buenos o malos, son el resultado directo del diseño y la gestión de los procesos en el almacén. Muchas de las veces se buscan excusas como la falta de recursos, la actitud de ejecutivos, etcétera, se buscan esas excusas como para del por qué el desempeño de un almacén es malo, y por esto es lo fundamental en un almacén son sus procesos, políticas y procedimientos realizados en el mismo almacén. Se han desarrollado brechas de análisis, como el de brechas de las prácticas de almacenamiento, con un concepto similar al de análisis de brechas de desempeño de almacén.
La única diferencia es que las descripciones de las prácticas no son cuantificables, sino más bien se enfocan en cada área funcional del almacén, ya sea en recepción, acomodo, almacenamiento, reabastecimiento, acomodo inteligente, preparación de pedidos, despacho, comunicaciones y medición del trabajo. Y pues en esa tabla, la que les mencionaba sobre las prácticas del almacén, se distribuye de la siguiente manera. En la primera columna tenemos los procesos que les comentaba, recibo, acomodo, y en las etapas está dividido en etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. ¿Qué son esas etapas? Estas etapas son de etapa 1, se refiere a que el almacén no es de ninguna clase. Etapa 2 es un almacén de clase baja. Etapa 3 es almacén de clase media. Etapa 4 es un almacén de clase media alta, y la etapa 5 pues es la etapa de clase mundial. Y pues como se pueden ver en cada etapa 1 pues, por ejemplo en recibo, en la etapa 1, que es almacén de ninguna clase, pues descargan, esperan y verifican que el material que les llegue, lo descargan, tienen que esperar si en verdad tienen que esperar si el material que llegó si alguien lo pidió o por qué llegó ahí, y posteriormente pues tienen que verificar que en realidad si alguien lo pidió, y en la etapa 2 pues solamente lo colocan en los estantes, no solamente y en etapa 3 lo acomodan inmediatamente en primario, o sea que llega el material y pues lo acomodan para después revisarlo. En etapa 4 tenemos el cross docking, que es es cross docking, es decir, se refiere a que si el artículo que llegó está pendiente, se le ordena al operador de montacargas que lo lleve al lugar donde se prepara, y pues prerecepción es que el material llega y pues material que sí se pidió, que ya lo acomodan, y pues si es pendiente pues se va luego a empacar para posteriormente irse.